comienzo del año judicial, supongo que no será partidaria de que dimita el fiscal general y mantiene que, por razones institucionales, supongo, a lo mejor me estoy anticipando su respuesta y me sorprende, como con lo de Fraga, debería normalizarse la presencia del fiscal general y debería estar el líder de la oposición. Fíjese, la extrema derecha en el mundo, que está organizada, desde Trump, pasando por Milei, pasando por Meloni y por muchos dirigentes en el mundo, tiene una estrategia que es destrozar las instituciones. Destrozarlas. Porque efectivamente las instituciones son relevantes para las personas, más humildes en nuestro país y en el mundo. El Partido Popular está en esta tesis. Destrozarlo absolutamente todo. Que el Partido Popular esté hackeando las instituciones, que es la presidencia del gobierno, que son las presidencias de las comunidades autónomas, que es la jefatura del Estado, el rey, como hemos visto estos días, es que está dispuesto a todo. ¿Pero qué quiere decir hackeando? Hackeando es que está golpeando. Cuando el Partido Popular ayer se dirige al rey de España, es que está dispuesto a todo. Pero no solo es el rey, es que la presidencia del gobierno o la vicepresidencia del gobierno, ustedes me han escuchado, aquí yo recibo muchas críticas, porque siempre digo, mi vicepresidencia no es de mi formación política, es del gobierno de España, y yo represento a los votantes del PP, a los votantes de Sumar, del PSOE y a todos ustedes, igual que lo hace mi presidente de la Xunta, aunque yo no le vote. Y lo respeto, porque representa una institución. Y este es el debate que tenemos hoy. Vemos y vamos a ver a un Partido Popular que, como me dicen a mí en privado los dirigentes del Partido Popular, ha traspasado una barrera de la que ya tiene muy difícil salir. También le digo, desde esa posición de secuestro de Vox, el señor Feijóo no va a llegar jamás a la Moncloa. Pero desde el punto de vista que usted plantea la cuestión, ¿no sería entonces razonable que dimitiera el fiscal general del Estado? No, no es razonable. Por razones institucionales. No es razonable este debate. Lo que no es razonable es que hoy el señor fiscal general del Estado está representando esa institucionalidad de nuestro país, con la presidencia de un ministro de Justicia al que, recordemos, se le está diciendo también que se vaya. Por cierto, un ministro de Justicia que no vamos a hablar también de la causa judicial. Es que no nos distraigamos. Es que la estrategia de la extrema derecha en la que está envuelto el señor Feijóo sin rubor le está pidiendo que la institucionalidad de nuestro gobierno, que la representa en el día de hoy el ministro de Justicia, salga de ese acto. Y lo que está sucediendo hoy es que miles de profesionales de la justicia, a mí me apasiona mi profesión, mi despacho y mi ejercicio profesional y la buena gente que trabaja en el mundo de la justicia. Entonces se está golpeando a toda esa gente. Pero cuando habla de hackeo, vicepresidenta, habla de ataque a las instituciones por parte del PP. Sin lugar a duda, lo tengo claro. Es que lo tengo clarísimo. Es que no tengo ninguna duda. Que el PP, que el partido de la oposición ataca a las instituciones. Pero, por favor, pero usted se da cuenta que cuando se le dice el Partido Popular y sus adláteres que el ministro de Justicia no presida el año judicial, pero ¿qué está haciendo el Partido Popular? Pero, por favor, es como si yo le digo a la conselleira o el conselleiro X de la Xunta de Galicia, con quien trabajé este verano, y con todos los conselleiros y conselleiras de todo el país, pues que los hackeo, que no vengan a un acto conmigo y que no representen sus tareas. Cosa que soy hiperinstitucional y jamás hago. Entonces, por favor, este es el debate que tenemos, este es el drama que tiene este país. Este es el drama cuando uno quiebra la institucionalidad, es que lo ha roto todo. Y la única propuesta del PP, lo llevo diciendo, es... Yo conozco muy bien al señor Feijóo, lo conozco muy bien. Muy bien. De los tiempos de Galicia. De los tiempos de Galicia y de... En fin, efectivamente, lo conozco súper bien. Y sé muy bien de lo que es capaz. Y ya lo está viendo toda España. Pero claro, la propuesta del señor Feijóo es absolutamente la nada. Y a mí me apasiona, de verdad, a mí me gustaría un Partido Popular. Lo digo honestamente. Yo negocio hasta con el diablo. Pero claro, sobre cosas concretas. Es decir, lo que no puede ser... ¿Ustedes conocen qué opina sobre la jornada laboral del PP? No.
¿Hace alguna propuesta el Partido Popular sobre la jornada laboral? No, porque le importa un rábano, porque su único programa de gobierno es tumbar al gobierno de España. Lo digo así de claro. Y a la ciudadanía que nos esté escuchando, le digo que valore lo que está pasando en España. Lo vuelvo a decir, ¿usted cree que un partido que quiere decir que quiere llegar a la Moncloa, que le dice a sus representantes, servidores públicos, que no condonen la deuda en un importe de más de 83.000 millones de euros, ¿usted se cree que esto es serio? Esto es la vida de la gente, ¿eh? 83.000 millones de euros. O sea, yo quiero ver a mi presidente de la Xunta de Galicia, votando en contra de eso. Porque al final es que están dañando a la gente de este país. Y esto no es el gobierno de España, es una estrategia deliberada, en la que ha perdido el señor Feijóo. Si el señor Feijóo tuvo un interludio ahí en fin, además, es que no se gana desde la extrema derecha. No se gana desde la extrema derecha. Si el señor Feijóo quiere llegar a la Moncloa, pues le tiene que decir a sus ciudadanos y ciudadanas pues qué quiere hacer con las pensiones públicas, qué quiere hacer con la reducción de la jornada laboral, qué quiere hacer con las empresas, qué quiere hacer efectivamente con la financiación autonómica. Esto es, y además lo sabe muy bien él, por su participación en Galicia, y también el señor Juanma Moreno. Yo tengo familia del Partido Popular, sí, y tengo muchos amigos y amigas del PP y están asustados con este PP. Me está hablando usted de un partido, me está diseñando un partido antisistema casi. Sí, no tengo ninguna duda. O sea, que el PP es un partido antisistema. Ahora mismo, sí, mire, cuando hay dirigentes del Partido Popular que dicen no vamos a aplicar la ley de vivienda, usted imagínese que yo dijera, vicepresidenta del Gobierno, me rebelo frente a una norma. Bueno, no es que me pidan ustedes la dimisión, es que abro las portadas de las cabeceras de todo el mundo mundial. Pero aquí los dirigentes del Partido Popular dicen que no aplican, que además con todo tipo de chulería se niegan a aplicar. Si yo hiciera eso, probablemente estaría sentada en un banquillo. Por tanto, lo tengo claro. Y la ciudadanía tiene que escuchar esto, y es muy legítimo que uno tenga un proyecto de vida conservador, le vote al PP, le vote al PSOE, le vote a Sumar, le vote a quien sea, pero con un proyecto de país. Y en el marco que está el Partido Popular es en romper absolutamente todo, en el ruido, en el desagravio, en la nada. Lo siento, pero es lo que pienso, y además estoy convencida y lo veo. Estoy convencida y lo veo. Y lo peor es que el señor Feijóo no sabe que trabaja para Vox. Trabaja para Vox. Pues no, la verdad que no, he de reconocer, y quienes estamos aquí en este estudio lo vemos, me parece que se percibe a través de las ondas, que está usted bastante irritada. Irritada, no, estoy muy tranquila, pero tengo muy claro lo que hace la derecha. Pues será la vehemencia en la exposición. Sin lugar a dudas, vamos, lo tengo muy claro, porque, hombre, fíjese, el espectáculo de hoy. O sea, es que pedirle a un ministro de Justicia que no presida el año judicial, hombre, es que ¿ustedes se imaginan que lo hiciera yo eso? ¿O el presidente del gobierno? Este es el debate que tiene este país. Ellos reclaman también que no esté el fiscal general del Estado, que tiene el banquillo. Ellos pueden ser gente sensata y decir, mire usted, yo creo que cosas las que fueren, pero pedirle al ministro del ramo que no cumpla con sus funciones institucionales es que, bueno, indica claramente lo que estamos viviendo. Ministra, Gobierno de España. No, si quiere añadir alguna cosa más, yo le dejo. No, yo creo que de verdad que no, creo que bastante ha dicho. Pero además es el debate que tenemos y ya está. Y de todas formas, no estoy tan convencida, pero además yo creo que esto lo sabe la ciudadanía. Sí, pero no es solamente el PP, también hay vocales del Consejo General del Poder Judicial que piden esto y que están en que Bolaños quizá no debiera presidir. Sí, correcto. Entonces, ellos serían parte de esa estrategia del PP. Le vuelvo a decir lo mismo. Los magistrados y magistradas tienen que respetar la institucionalidad. Exactamente lo mismo. Ergo, están haciendo política.
Yo creo, es mi opinión, creo que los magistrados, magistradas, jueces, fiscales, todo el elenco de este país hace un trabajo extraordinario, sé muy bien de qué hablo, además lo vengo diciendo, hacen su trabajo y prestan un servicio público con servicios públicos a veces de mediados, con falta de recursos, con falta de personal, hacen un trabajo magnífico y es verdad también que, como todo en la vida, hay jueces y juezas, bueno, cuyas conductas son irregulares. Ya está. Y manifiestan injerencia en la política. Pero está a la vista de todo el mundo, ¿eh? Pero la justicia española no es suficientemente garantista como para que estos Yo no he dicho nada de eso. Al revés, le estoy diciendo que todos los días, hoy, se estarán celebrando juicios en toda España cuyos profesionales no solo hacen eso, sino que cumplen con el mandato constitucional y hacen su trabajo magníficamente. En la huelga política que hicieron los jueces, etcétera, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, yo creo que vamos a asistir hoy a un retrato de lo que nos espera en el nuevo curso político, que por otra parte no va a ser muy diferente a lo que ya venimos arrastrando desde que empezó esta legislatura. Y esto nos lleva inexorablemente a manifestar o a preguntarnos si la oposición, además de ser oposición, está legitimada para descarrilar por el carril de la institucionalidad, y yo creo que no. Yo creo que la oposición política, y en este caso estoy hablando de la derecha política, no de la derecha judicial, tiene toda la legitimidad para hacer oposición dura, oposición contundente, oposición tabernaria, que en algunos casos la ha hecho, pero no para descarrilar la institucionalidad en este país, y mucho menos para poner en un brete a la jefatura del Estado, que yo creo que le ha puesto con las declaraciones a las que hemos asistido en los últimos días. Pensaba que te referías a la ausencia de Núñez Feijóo. Claro. También. O sea, no solamente las declaraciones, sino la ausencia. Y a la ausencia también. Oye, lo de instrucciones tropicales me ha gustado mucho. No te lo había leído nunca. Sí. No te lo había leído ni escuchado. Sinónimo de exótico, ¿no? Exótico, tropical. A ver, aquí hay dos vertientes y dos elementos en virtud de los cuales pues esto se hace noticiable y susceptible de comentario, que es una presencia y una ausencia. Está claro cuáles son las posiciones en torno a la presencia, y a la ausencia todavía no sé nada. Bueno, Esther se acaba de pronunciar. Imagino que, por lo que he visto de Cristina, más o menos estaría de acuerdo, y Yolanda también. Bueno, sí, yo creo, a mí me parece un error, ¿no?, que Núñez Feijóo no esté ahí, porque es verdad que él en teoría está defendiendo, quiere ser un adalid de la institucionalidad, y yo creo que esa institucionalidad está por encima de todo, ¿no? Entonces yo estoy de acuerdo que tiene todo el derecho del mundo a hacer una oposición dura, que tiene todo el derecho del mundo a decir y a pedir la dimisión o el cese del fiscal general del Estado, pero creo sinceramente que debería estar hoy ahí, entre otras cosas, porque lo que está provocando es que hoy, en vez de estar hablando, o sobre todo ayer, ¿no?, en vez de estar hablando de esa presencia del fiscal, de lo que estuvimos hablando todos los medios es de esa ausencia del jefe de la oposición. Entonces, desde mi punto de vista, me parece un error. Por sumar otro argumento en la misma línea, incluso desde el punto de vista de la táctica política y electoral. En estos momentos, el Partido Popular, que está disputando espacio electoral con Vox, lo principal que le diferencia de la ultraderecha es la institucionalidad. Si la pierde, ¿qué está haciendo? Más que hacerle el juego a Vox. Se está situando en un espacio más propio de la ultraderecha que de la derecha institucional que ha venido representando. A lo mejor eso es lo que se busca. Bueno, ya, pero es que eso es muy peligroso. Si eso es lo que se busca, sí, eso es muy peligroso. En primer lugar, porque según sabemos que suele pasar... Perdona, Cris, claro. solo porque no se me interprete mal. Sí. No estoy diciendo que vaya a la ultraderecha el Partido Popular. Digo que existe la posibilidad, se puede interpretar como que es una búsqueda de votos en ese ámbito. Claro, pero ¿qué nos dice la experiencia de cuando la derecha institucional, por llamarlo de alguna forma, ¿no?, hace eso? Que en realidad está haciendo el juego y el que acaba ganando es la ultraderecha. Eso es lo que nos está diciendo la experiencia tanto en España como en otros países europeos. Entonces, eso es un peligro. Y luego, por otro lado, el Partido Popular tiene una clave en estos momentos, desde el punto de vista de táctica electoral, insisto, hablo ahora mismo ya simplemente de táctica electoral, que es ese voto, yo no le llamo de centro porque no es de centro, ¿no?, pero ese voto más moderado, ¿no?, más liberal, que generalmente en este país es el que acaba dando y quitando mayorías. Con este tipo de actitudes, ese espacio político se aleja. Por lo tanto, habrá quien podrá decir, por eso justamente lo decía Juan Red, yo entiendo ese argumento de no,
es que está intentando juntarse más, ¿no? Aproximarse más a los postulados ultras para disputar ese espacio electoral. No suele ser buen negocio. Pero fíjate bueno, que él debe de considerar que es buen negocio, porque yo creo que en la decisión del jefe de la oposición subyace mucho más que su rechazo a la presencia del fiscal general del Estado, la competición feroz que tiene con Vox. Claro, pero fíjate... Entre otras cosas porque tú que eres experta en eso, Cris, y lo puedes explicar con mayor detalle al que puedo proporcionar yo a los oyentes, lo que le dicen las encuestas que maneja el propio Partido Popular es que esa posición de moderación, que todavía no se la ha encontrado a Feijóo, claro, pero que él dice que la tuvo en algún momento, esa posición de moderación no le está reportando votos y por lo tanto está viendo cómo entre su propio electorado la valoración del líder de la oposición no crece, claro. Lejos de crecer, decrece en cada una de las encuestas. Y en intención de voto exactamente igual. O sea, los votos en este momento de la derecha se están yendo a Vox. Claro. Por lo tanto, él considera que la estrategia de Vox, que es la pérdida de institucionalidad, la ruptura de todos los consensos, la oposición feroz, etcétera, 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 es lo que reporta votos en este momento, no solamente en España, sino en el conjunto de Europa y probablemente en el mundo, ¿no? Claro, pero... Y está compitiendo en ese espacio y ha decidido competir en ese espacio. Electoral, no de ética, que eso yo creo que hemos coincidido ya. Es que ya está pasando. O sea, es que en los peores momentos del Partido Socialista, en un escándalo de corrupción, de supuesta corrupción como la que hemos visto, con todo lo que hemos estado viendo en los últimos meses, ya estamos viendo cómo el voto de la derecha no se va al Partido Popular, se va a Vox. Pero es que el Partido Popular ya está, desde el punto de vista de percepción pública, instalado no en la moderación, sino instalado más hacia la derecha. O sea, eso está pasando ya. Cuando yo digo, ojo, que no esto no le ayuda a distanciarse, y esto tácticamente puede ser un peligro y puede ser un error, no es que esté emprendiendo un viaje hacia la ultraderecha, no, es que existe ya una percepción de que en estos momentos el Partido Popular no está centrado entre el 5 y el 6, en el 5 y el 6 ideológico, ¿no? Un centro derecha, no, sino que está ya bastante más hacia la derecha. Ese es el tema, que ya está ahí. Cuando hemos visto algo en el Partido Popular asumir postulados, por ejemplo, cercanos o idénticos a Vox en materia de migraciones en algunas comunidades autónomas, ¿no? O cuando los hemos visto en algunos ayuntamientos y comunidades comprar algunos de los postulados en torno a la cuestión de la violencia machista, por ejemplo, o incluso rayar y en ocasiones traspasar el negacionismo climático. Todo eso va configurando una percepción de dónde está en cada momento un partido político. Y en estos momentos el Partido Popular ya no está percibido en torno al 5, 6, 6,5 ideológico, o sea, en un centro conservador, sino que está ya más hacia la derecha. Esa es precisamente la duda, ¿no? Entonces yo entiendo que desde un punto de vista estratégico es una decisión que no es fácil, ¿no? Porque además, por cierto, es la decisión que tienen que tomar todos los partidos conservadores europeos. ¿Qué relación tienen con la ultraderecha? Es la principal decisión estratégica que tienen que tomar. Y en el caso del Partido Popular estamos viendo continuas idas y venidas, pero que al final, cuando toca pactar ayuntamientos, comunidades autónomas en su momento, presupuestos, no hay esa barrera que podría haber en un principio, ¿no? De llegar a acuerdos con vos, incluso en temas delicados como la migración, etcétera, ya ha desaparecido. Entonces, cuando esa barrera ha desaparecido, efectivamente la percepción se corre mucho más a la derecha. Claro, fíjate. Yo me pregunto, porque creo que los análisis electorales y sobre estrategia electoral de cada uno de los diferentes partidos es muy interesante para los partidos y para nosotros, para los analistas, pero creo sinceramente que en algún momento hay que plantear abiertamente la pregunta de cuándo en este país se va a recuperar la serenidad institucional y la tranquilidad institucional, y si quienes nos están representando en este momento al frente de las instituciones son capaces de volver a esa normalidad y a esa responsabilidad institucional. En este momento yo no lo veo, sinceramente. Y ya no es que el debate político o la quiebra de los consensos básicos a los que hemos asistido en el debate político parlamentario se quede ahí. Es que ha saltado a otras instituciones del Estado. Lo estamos viendo con esa confusión que hay entre si la justicia hace política, si la política pretende ganar en los tribunales lo que no es capaz de ganar en las votaciones parlamentarias, y yo creo que esta es una pregunta que en algún momento habría que trasladar a quienes nos están representando en este momento en el Congreso de los Diputados. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Y es más, creo, y quizá alguien se incomode con lo que voy a decir, que los medios de comunicación también deberíamos hacernos sin ninguna duda ese planteamiento. Sin ninguna duda. ¿Cómo se contribuye? Hay una cosa que he dicho, bueno, hay muchas cosas que habéis dicho que yo he notado aquí que tienen un montón de flecos muy interesantes, pero lo de Cris Monge, que yo no había hecho ese análisis,
y es, bueno, Cristina, pero no sé si como más te gusta. Mucha confianza. Es verdad, ese movimiento pendular, en la época, en aquella época, hace unos años, el desafecto se iba a la izquierda. Claro. Ahora el desafecto se va a la extrema derecha. Claro. Sí, sí. El voto de las tripas ahora mismo está en Vox. Exacto. Justamente. Eso a mí, como ciudadano, Preocupante. me preocupa. Es decir, igual que me puede preocupar que en otro sentido se vaya a la extrema izquierda. Eso, ahí estamos cada uno que se ubique en su posición, pero yo creo que sociológicamente es algo susceptible de ser analizado, porque entonces entran ahí el tema de las redes sociales, el tema de la fragmentación a la que se contribuye desde la clase política y muchas veces también de los medios de comunicación. A mí me parece una mirada muy interesante, además en un mundo global, que yo siempre insisto en ello, y ayer volví, en un mundo global que también pues camina hacia un universo de cuestionamiento democrático clarísimo. Clarísimo. Claro. Y esto Es es mucho más preocupante en los capas de la sociedad tremendamente jóvenes. A mí es donde más me preocupa. Eso es. Porque que el voto de las tripas o el voto protesta en cierta edad se vaya a la ultraderecha, preocupa desde el punto de vista democrático, pero que esas generaciones o esos jóvenes entre los 18 y los 30 años, sí, pero sobre todo los de 18, 20, incluso edades más tempranas, entre los 15, 16, 17, 18 años, consideren que la democracia es algo banal y que se puede relativizar y que los derechos son derechos para siempre y que no se puede retroceder en los mismos, a mí me preocupa seriamente como sociedad. Y no solamente tiene que ver con las redes sociales. Es bastante obvio, ¿no? Y mira que el presidente del gobierno en mi opinión, fue delicado al decir que la inmensa mayoría de los jueces pues cumplen con su papel constitucional y que es una minoría. Pues la verdad es que los acontecimientos que están ocurriendo demuestran que el presidente del gobierno se quedó corto, en mi opinión. Porque claro, cuando resulta que la reacción política a una declaración política la hacen unos jueces que se definen como conservadores y construyen una trinchera que los separa de los jueces progresistas y magistrados progresistas y fiscales progresistas que están haciendo política. Luego, por tanto, cuidado. Pero antes me gustaría decir una cosa. El rey no forma parte de este negociado. El propio artículo 181 de la Ley Orgánica del Poder Judicial no habla del rey. El rey va si quiere. Esto lo preside el presidente del Tribunal Supremo, que en este caso es una mujer, y al mismo tiempo presidenta del Consejo General del Poder Judicial. Solamente hay una previsión que dice que si va el rey, la reina, la princesa, en este caso de Asturias, o alguna de las infantas, pues se le concede la presidencia, digamos, honoraria, ¿no? Pero esto que lo preside es el presidente del Tribunal Supremo, en este caso la presidenta. El rey no cuenta. Los que están metiendo al rey es porque no conocen la legislación o porque están demostrando que son el brazo tonto de la monarquía. Porque a quien están perjudicándose a la monarquía, pero no porque el rey tenga que ir o no tenga que ir, sino porque no forma parte de este negociado. Pero al paso de lo que digo, ¿cómo los jueces conservadores que se declaran opositores políticos y dicen que no son políticos, ¿por qué le piden al ministro de Justicia que no vaya? O sea, eso, ¿qué lectura judicial tiene? Que la expliquen. Y después, otra cosa, ¿cómo van a solventar uno de los apartados del artículo 181 que he citado, que dice que el fiscal general tiene que estar en la apertura del acto solemne y que tiene que leer el informe de la Fiscalía General del Estado? Esto no va contra el fiscal. El que lo piense es que no está leyendo bien lo que está pasando en el Estado español. Esto va contra el presidente del gobierno, no va contra el fiscal general del Estado. A mí me parece fuera de duda de que hay politización de la justicia como de todos los espacios de la sociedad, y bastaría, digo que me parece fuera de duda que hay politización de la justicia como todos los espacios de la sociedad, y que bastaría con leer sentencias de jueces diversos para notarlo y para verlo, por el estilo, por la argumentación, por todo, ¿no? Digamos, esto está aquí y tenemos que ser conscientes de ello. A mí en esta historia lo que una vez más me descoloca totalmente es el PP. Es decir, no se da cuenta el PP que está cavando su propia tumba. Es decir, ¿cómo puede? No entiendo. Hace tiempo, ¿cómo puede el PP mantener a Feijóo, que es una persona sin atributos,
que no tiene más que un ritmo, que es el de utilizar la corrupción, la destrucción del enemigo sistemáticamente, sin ninguna precaución a la hora de acusar de lo que sea, y nada más. ¿Alguien conoce un discurso político de Feijóo? ¿Alguien conoce una idea como presidente del gobierno? ¿Alguien como candidato a presidente del gobierno? ¿Alguien sabe una propuesta de él? ¿Alguien nos dice a dónde nos quiere llevar Feijóo? Yo no lo veo por ninguna parte, y el Partido Popular le mantiene. ¿Por qué? ¿Porque no tiene nadie más o porque ya les va bien este juego? ¿Pero qué consiguen con este juego? Por un lado, le alargan la vida a Pedro Sánchez, y por otro lado, hacen el juego a Abascal. Es decir, el que gana en todo esto es Abascal, que cada día acorrala un poquito más al PP, porque él sí que aporta ideología, discurso, arrastre, agenda, en un momento en que evidentemente hay fracturas de desigualdades importantes, en un cambio de sistema económico y comunicacional, como se ve en toda Europa, y que la tendencia general en Europa es que las extremas derechas le pisen el terreno a las derechas. Bueno, pues la derecha española, en vez de proponer, en vez de apostar, en vez de diferenciarse, ¿no? Se limita a insultar. Pero además, me parece un proyecto político realmente difícil de sostener. Déjame un momento. Decías, Josep, al hilo de lo que decías sobre Vox y ceder el espacio a Vox, es que aquí está Feijóo haciendo seguidismo de Ayuso, que es simbólico precisamente que la primera excusa que dio es que iba a ir a un acto de Ayuso. Ayuso ha contraprogramado este acto de la apertura del año judicial con un acto del Partido Popular de Madrid, porque estaba claro que ya iba en contra de todo eso. Y Feijóo hace seguidismo, es decir, ¿qué simbolismo que el presidente del Partido Popular se pliegue, digamos, a los designios de Ayuso, que ha marcado la agenda en este sentido, ¿no? Y luego también, al hilo de lo que decía Javier Aroca, qué curioso también, qué paradójico que estén acusando a Pedro Sánchez de no respetar la independencia judicial, y a la vez son ellos los que no están respetando la institucionalidad y al Poder Ejecutivo al exigir, pues eso, la salida de Bolaños, o al o al ausentarse de un acto que es pura institucionalidad. Es decir, se han echado al monte, insisto, en lo del juliganismo. Bueno, yo creo que el señor Feijóo es tan torpe políticamente, él y ya incluyo a sus asesores, que no se dan cuenta de varios aspectos de su actitud, que no solamente un gesto. Primero, ha conseguido que era un acto solemne en donde probablemente habría mucha gente dispuesto, y algunos con una cierta razón, a hablar mal del fiscal general del Estado. Al final se está hablando de él. O sea, le está quitando la centralidad política al propio fiscal. Todo el mundo está hablando hoy del señor Feijóo, que no solamente es un gesto, porque podría ser un gesto, por las razones que habéis dicho, por otras, buscando paginalidad en la prensa, llamémosle así, en los medios de comunicación en general. Pero no, es que lo que acaba de hacer desde el punto de vista político, e insisto en la torpeza, es sumarse a la instrucción colectiva contra el fiscal general del Estado. Lo que está diciendo, yo también me persono en la instrucción contra el fiscal general del Estado y por tanto contra el propio gobierno de España. Claro, y después decimos, o queremos no decir algunos, que incluso insistir que todo el poder judicial no está contaminado por la política. Es que los hechos son tan aplastantes que lo demuestran cada día, y la propia actitud del señor Feijóo, lo vuelvo a decir, posicionándose en algo que deberá de ocurrir, pero que no sabemos si va a ocurrir. A mí me ha sorprendido mucho el escrito de la Asociación Mayoritaria de los Jueces, que por cierto solamente tiene el 26%, y el 42% de los jueces no están afiliados, diciendo que el fiscal general, con toda probabilidad, cito las dos palabras, va a ser víctima, llamémoslo así, de un juicio oral. O sea, ya lo da como absolutamente impepinable. Todos sabemos que será así, pero hombre, que lo digan los jueces de una manera tan explícita y escrito, pues mosquea un poco. El problema de Feijóo, ¿cuál es? Con todas las variables que habéis dicho, de la extrema derecha, de su extrema derecha, la extrema derecha externa y la extrema derecha interna, representada por la señora Díaz Ayuso. Es que Feijóo es como un biscúter, no tiene marcha atrás. Es que cada vez que hace algo, ya no tiene retorno. Ya digo, es el biscúter de la política española. Discurso del Partido Popular, no tiene otro. Ya, esto es lo patético. Si un partido político que quiere gobernar
y además parece que con bastante ansiedad, ¿no? No, eso de que la democracia se cambia, digo, desde el punto de vista de la alternancia, durante 4 años, a ellos les parece 4 años una distancia interminable, se ponen atacaditos los nervios, tartaditos, al día siguiente de que el partido que sea empieza a gobernar, en este caso el Partido Socialista, con las alianzas que pudo obtener en el Parlamento, y eso es uno de los problemas, ¿no? Es un problema del tuétano, del concepto que tiene lamentablemente la derecha española de la democracia, que no tiene paciencia, que es una de las virtudes que adornan y que fundamentan el propio sistema político. Y es que, mire usted le toca gobernar, y si no le toca gobernar, opóngase usted bien, como decía Benjamin Disraeli, ¿no? Apertura del año judicial que se va a producir dentro de 3 horas a las 12 del mediodía y que es la apertura del año judicial más polémica que hemos vivido. El análisis político de esto, que tiene lo suyo, pero no, si vamos a estar un rato largo, Maraña. Yéndome al ámbito judicial, yo creo que lo habéis explicado. Es que por ley es obligatorio, porque una de las partes fundamentales de este acto institucional es que el fiscal general lea la memoria del año judicial, ¿vale? Entonces eso no debería tener ninguna duda. A partir de ahí, que vocales del ámbito conservador en el Poder Judicial, que algunos miembros destacados de ese Poder Judicial, que asociaciones conservadoras del ámbito de la justicia, se salten, a mi juicio, el principio que deberían ser los primeros en defender de la presunción de inocencia y el incumplimiento de la ley, y apuesten por incumplir la ley orgánica del Poder Judicial, me parece que eso sí que es una anomalía absoluta. Es decir, lo demás todo es discutible. Y podemos entrar, como hemos entrado en esta mesa más de una vez, en qué contenido tiene esa instrucción judicial, a mi juicio, sin pruebas. Pero dicho esto, estamos hablando de un acto institucional, en el que precisamente un poder que se tiene que caracterizar por defender la ley, llama al incumplimiento. Y esto sí que me parece una anomalía en términos democráticos. Porque ya conocemos los detalles de cómo va a ser precisamente el discurso del fiscal general del Estado. Irma, ¿sabemos si va a hacer referencia ya a su procesamiento? Pues según fuentes de la Fiscalía, el discurso va a ser muy institucional, pero sí va a hacer una brevísima alusión a su situación procesal. Nos dicen que será también de forma muy institucional y reiterando su confianza en la justicia. Lo que nos confirman también es que no va a haber ninguna referencia a la sucesión de comunicados que hemos conocido en las últimas horas. Y es que hay malestar dentro de la judicatura, dentro del sector del Poder Judicial. El sector conservador está muy incómodo con esta situación, una situación anómala, una situación inédita, y los primeros en pedir a Álvaro García Ortiz que no acudiese a este acto han sido las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales, en un comunicado firmado junto a una asociación de fiscales que ejerce la acusación en la causa contra García Ortiz. Le piden que no acuda por respeto a las instituciones, por respeto al rey y a sus compañeros, aunque dicen que respetan su presunción de inocencia. En la misma línea se manifestaban los 10 vocales conservadores del Consejo. En una carta dirigida a la presidenta del Supremo le pedían que le trasladase a García Ortiz que no es bienvenido en el acto, y también le pedían que el ministro Bolaños no se siente en el estrado dadas las últimas acusaciones del Ejecutivo al Poder Judicial. En el otro lado están los vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial, que no han sacado un comunicado unánime, pero que mantienen una misma postura. 9 de ellos dicen que la ley recoge que el fiscal debe intervenir, tal como estabais comentando en mesa, y que es por eso respaldan la intervención de García Ortiz, además de que quieren mandar un mensaje, dicen, de tranquilidad a la ciudadanía. Y por su parte, el vocal progresista Carlos Hugo Preciado ha hecho su propio comunicado en el que expresa su malestar porque el Consejo General del Poder Judicial haya entrado en asuntos políticos. Joaquín Bosch, muy buenos días, magistrado. Hola, Silvia, buenos días. Bueno, antes de nada te dejo que, como saben, hoy no va a asistir a la apertura del año judicial, no porque esté participando en un mitin del Partido Popular de Madrid, como dijo en un principio, sino porque va el fiscal general del Estado. Ya ha cambiado su versión, pero es que me gustaría preguntar a Joaquín Bosch una cuestión, porque es que aquí parece que la Sala del Supremo es sagrada y ha tomado decisiones tan extravagantes como abrir una causa por terrorismo a Carles Puigdemont, cerrarla y se acabó. No la abrió. Bueno, yo comentaba el otro día en el programa que no me parece positivo que desde el gobierno se critica al Poder Judicial de acuerdo con las pautas institucionales que
nos marca el Consejo de Europa. Tampoco me parece positivo que desde el Poder Judicial se ataque al Gobierno o al Parlamento, pero creo que a nivel general, desde la ciudadanía, desde el periodismo, desde otros ámbitos, las decisiones judiciales pueden criticarse, por supuesto, también las del Tribunal Supremo, a ser posible con argumentos jurídicos y con respeto, pero el Tribunal Supremo ha adoptado decisiones en ocasiones que han sido bastante discutibles y algunas de ellas muy relevantes han sido revocadas por el Tribunal Constitucional, por poner un ejemplo muy llamativo porque afectaba a un miembro del Congreso de los Diputados que se le acabara retirando el acta a un diputado, Alberto Rodríguez. Pues esto puede afectar al principio de soberanía popular y a la representación política. Es decir, que al Tribunal Supremo se le debe el máximo respeto por las funciones jurisdiccionales que realiza, pero sus decisiones también pueden ser criticadas. Como digo, el Tribunal Constitucional, a veces el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, han considerado que sus resoluciones a veces no eran incorrectas y otras resoluciones, pues efectivamente, también pueden ser valoradas jurídicamente. Bueno, la cuestión es que a las 12 del mediodía, en menos de 3 horas, va a comenzar el acto de la apertura del año judicial, la más polémica, la preside el rey. Y el líder de la oposición, efectivamente, no va a asistir. El curso del fiscal general del Estado, y sí parece que va a hacer una brevísima referencia a la situación en la que se encuentra. ¿Qué te parece? A mí me parece que el contexto, lamentablemente, está trasladando la batalla partidista, que es legítima absolutamente en otros ámbitos, pero se está trasladando a espacios fuertemente institucionales. Pensemos que la Ley Orgánica del Poder Judicial recoge en su artículo 181 la presencia obligatoria del fiscal general para presentar esa memoria, pero desde hace décadas. Los fiscales generales del Estado presentan la memoria en España desde 1883 y estos actos de fuerte contenido simbólico lo que hacen es fortalecer la confianza en las instituciones, aportar solemnidad al espacio que representa el Poder Judicial y de alguna manera escenificar que más allá del debate partidista hay unas instituciones que son de toda la sociedad en la que están sus representantes y que apartan de esa batalla partidista esos espacios institucionales. Claro, en ese contexto que se pretenda que el fiscal general no cumpla la ley, lo que marca la ley, lo que marca la tradición simbólica institucional desde hace muchísimas décadas, pues francamente creo que entre juristas esas precisiones son importantes porque, claro, las leyes están para cumplirse. Ninguna ley dice que el fiscal general tenga que dimitir, ni tampoco dice ninguna ley que el fiscal general no acuda a este acto de apertura del año judicial porque esté sometido a una investigación penal. En ese contexto, pues tendremos que ver qué matices aporta el fiscal general en su discurso y cómo se desenvuelve el acto, porque efectivamente, como se acaba de comentar el programa, en el ámbito judicial, sobre todo desde la esfera más conservadora, hay muchos movimientos en las últimas horas y tendremos que ver el acto, cómo se desarrolla y si se concretan algunos amagos, ¿no?, de intentar deslucir o desgastar de alguna forma este acto solemne. Vamos a ver qué es lo que pasa. No, a mí no me gusta la imagen que hoy vamos a ver en el Supremo. A mí, cuando te escucho hablar, Pablo, claro, es que la pregunta de qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? Primero fue el conflicto judicial y luego, por tanto, el conflicto político. Primero fue el conflicto político que llevó a un conflicto judicial y yo creo que en realidad lo que pasa es que es todo lo mismo. No hay, a mi juicio, separación entre la cuestión judicial y la cuestión política en este caso. Y la prueba más clara la estamos viendo justo hoy. Justo hoy, en esta apertura del año judicial y en todo lo que hemos ido viendo además en los últimos meses y en la forma en que desde las derechas, no solo políticas, mediáticas, económicas, judiciales, han decidido conformar un gran partido que tiene un objetivo político. Y lo estamos viendo. Yo sé que esto puede ser muy incómodo, pero esto hay que decirlo. En un país donde hemos visto una cantidad de procesos judiciales abiertos, sin pruebas, que luego han sido archivados para destrozar a adversarios políticos de diferente color. A Podemos, por ejemplo, le ha pasado esto en más de una decena de casos. Ha pasado con los independentistas en Cataluña, con los que puede estar de acuerdo o no, pero también casos y lawfare abiertamente. Que se defienda todavía que por preservar determinadas cosas hay que dimitir a la primera que se te abre un proceso, yo sí creo que es un error político. Hombre, no es porque la primera que se te abre un proceso, cuidado, que estamos hablando ya de la sala de apelación que confirma esos indicios y va a mandar al banquillo a este señor. Cómo el fiscal general del Estado ha estado puesto en la diana a partir de que ocurrió
una cuestión muy concreta con la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. No es que se le abrió un proceso y bueno, sí, ya estamos lejos y no sé qué. Claro que había una intencionalidad política de desviar la atención completamente de una persona que además se declaró, él mismo confesó que había cometido un delito. Es decir, lo que hemos visto es una intencionalidad política a través de la justicia. Insisto, esto podemos discrepar, pero es para mí es una lectura evidente. Eso es lo que hemos visto. Ahora bien, a partir de ahí, lo que vamos a ver hoy y lo que hemos estado hablando todo este tiempo es, creo yo, la muestra más clara también de que en las derechas lo tienen un poco complicado. Yo creo que al Partido Popular no le resulta fácil, por ejemplo, decir que no va a ir y al mismo tiempo ver que va el rey y tienen que ver cómo engranan una cosa con la otra. Pero también creo que han hecho cuentas y saben y son conscientes de que es parte de su propia estrategia política en este momento de oposición durísima, donde han dicho incluso en algún momento que el gobierno era ilegítimo. O sea, han dicho cada cosa en el Partido Popular, que no me extraña por tanto, que en esa misma arremetida ahora están utilizando y desplegando todas las herramientas, como había dicho en su día Aznar, diciendo el que pueda hacer, que haga. Y eso es evidente. Ahora bien. Bueno, por centrarme en el asunto de hoy, ¿no? Anoche escuchaba a un portavoz, uno de los vocales del ámbito conservador del Poder Judicial, explicar que el acto de hoy es no solo legal, sino legítimo en los términos de la asistencia y la presencia del fiscal general. Que la cuestión es de oportunidad. Es que de verdad, centrémonos un poquito en lo que estamos escuchando. Es decir, ¿cómo que ahora vocales de un signo ideológico determinado van a decidir lo que es oportuno o no en términos institucionales, reconociendo que es absolutamente legal, obligatorio y legítimo? ¿Qué más debate hay que hacer? Es decir, en lo que se refiere al acto de hoy, se está produciendo un boicot desde el propio ámbito judicial que contradice lo legal, lo legítimo y además hace una puesta en entredicho de la presunción de inocencia. A mí me parece gravísimo. Y luego está la parte política, y en eso lo resumo. A mí me parece que Feijóo tiene que aclararse, para empezar. No se puede argumentar recientemente que había que estar en la conferencia de presidentes porque hubo un amago de Ayuso de no ir, de no asistir, y el argumento de Feijóo, es público, era que sería una falta de respeto al rey plantarlo. Bueno, pues resulta que en el acto más importante en el ámbito judicial en este país decide que la falta de respeto al rey es asistir. Plantarlo es lo respetuoso. Enseguida vamos a hablar de este caso, pero... Yo creo que eso hay que aclararlo, porque si no, el líder de la principal alternativa política, a mi juicio, está actuando como un dirigente antisistema.